Vamos a ir a Isaías 43, capítulo 43, versículo 7. Isaías 43, versículo 7, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Amén. Si me acompaña a hacer una pequeña oración. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos, Padre, porque tú estás con nosotros, tú has estado con nosotros, Señor. Gracias por tu provisión, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por tu providencia hacia nuestras vidas, Señor. Gracias por este privilegio que tenemos, Señor, ahora de estar delante de ti, Señor, como tu pueblo para glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Te ruego por esta palabra que será predicada, Señor. Te ruego que seas tú, Señor, que sea el denuedo del Espíritu Santo, Padre, que quites toda palabra, Señor, que no vaya conforme a tu voluntad, conforme a la Escritura, Señor, y que tú prepares nuestro corazón, que tú pongas esa tierra fértil, Señor, para que nosotros con gozo, con agrado, podamos, Señor, y con reverencia nosotros podamos recibir tu palabra, Señor, que tu palabra haga rema, Señor, en nosotros, Padre bueno. Te ruego, Señor, que seas tú conmigo y que seas tú con tus hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, Padre. Amén y amén. Sé un siervo de una vida bien vivida, ¿verdad? Y este texto de Isaías 43:7, ¿verdad? Ya leímos al principio todo el contexto, ¿verdad? Que aquí vemos que Isaías le está predicando al pueblo de Judá, ¿verdad? Este pueblo estaba en tiempo de aflicción, ¿verdad? Como lo leíamos, en donde el rey de Babilonia estaba invadiendo a Judá, ¿verdad? Y se encontraban ellos afligidos. Y es ahí donde Dios envía al profeta Isaías y para que les recuerde, ¿verdad? Para que él les recuerde algunas promesas que él había hecho, ¿verdad? Y una de esas promesas es que le dicen, ustedes son pueblo mío, ¿verdad? Les dice el Señor, les dice de que ellos podían pasar por las aguas, no se iban a ahogar por el fuego, no se iban a quemar, ¿verdad? Y Él les promete que iba a estar con ellos, ¿verdad? Y el verso anterior a ese le dice que serán dispersos, ¿verdad? Pero a todo aquel que es llamado por su nombre y creado para mi gloria, les dice, y que los ha hecho y que los ha formado, ¿verdad? Dice de que Él los traerá de vuelta, ¿verdad? Y eso también nos puede recordar a Génesis, ¿verdad? Cuando el Señor nos creó, Él dijo que Él nos creó a su imagen y semejanza. Él nos creó y Él nos formó, ¿verdad? Entonces otra vez dice el versículo, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, ¿verdad? Entonces todo aquel que se identifica con Dios, que se hace llamar creyente, ha sido creado para la gloria de su nombre, ¿verdad? Y ese es nuestro propósito, ¿verdad? Este verso nos deja ver que una vida bien vivida es en esencia una vida para la gloria del Señor, ¿verdad? Y quiere decir de que Él es nuestro dueño, quiere decir de que Él es nuestro dueño de nuestro cuerpo, de todo nuestro ser, de nuestro corazón. Él es su dueño. ¿Para qué? Para que nosotros le podamos dar gloria, ¿verdad? Esa es la razón por la que Dios nos formó. Si usted ha sido creado, usted ha sido formado, usted existe, es para darle gloria al Señor en primera instancia. Ese es el propósito de nuestra vida, ¿verdad? Dios nos llamó para alabanza de su gloria. Entonces muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿verdad? O deberíamos de preguntarnos, ¿por qué hago lo que hago? Porque me levanto, porque trabajo, para los que estudian, ¿verdad? Porque estudio, porque hago esto, porque hago aquello. Y pues tal vez el mundo, ¿verdad? O un no creyente pudiera decir, pues eso me enseñaron, pues eso es lo que me toca hacer, ¿verdad? Pero en primera instancia nosotros hacemos todo para la gloria de Dios.
o deberíamos, ¿verdad?, hacer todo para la gloria de Dios. Y por lo tanto, si nosotros vivimos de cualquier otra manera, estamos fuera del propósito de Dios, ¿verdad?, para el cual nosotros fuimos creados. Y una vida así no produce satisfacción, ¿verdad? Muchas personas andan buscando sus propósitos, incluso creyentes, ¿verdad? Hacen cosas contrarias para el cual han sido creados, ¿verdad? Y es ahí donde se vuelven cansados, se vuelven frustrados, ¿verdad? Se decepcionan y no encuentran esa satisfacción, ¿verdad? Mire lo que dice Eclesiastés 3, capítulo 11. Vamos a leer de la Biblia de las Américas. ¿Sí, verdad? ¿Esa traducción es? No. Déjeme ver. Dice Eclesiastés 3:11, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Dice, sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? De que el Señor ha puesto, por así decirlo, lo eterno en nuestro corazón. Por lo tanto, si nosotros no cumplimos el propósito por el cual fuimos creados, nosotros nunca vamos a encontrar esa plenitud. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto esa eternidad en nuestro corazón, ¿verdad? Y muchos viven insatisfechos y la razón es porque viven fuera del propósito de Dios, ¿verdad? Jesús en su humanidad, si usted se recuerda, ¿verdad? Él siempre vivió una vida bien vivida y es el ejemplo supremo que nosotros tenemos, ¿verdad? Vivió su vida con propósitos celestiales. Jesús tenía un propósito bien establecido. ¿Y cuál era ese propósito? Vamos a Juan 4:34. Dice la palabra del Señor en Juan 4:34. Dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese era el propósito por el cual el Señor había venido, ¿verdad? Se hizo hombre en esta tierra. ¿Para qué? Dice, para hacer la voluntad del Padre. Entonces, y no vivir de esa manera traerá insatisfacción y por lo tanto eso también traerá consecuencias a nuestra vida. En Proverbios 14:11 dice la palabra del Señor, y acordándonos que Proverbios no es un libro de promesas, ¿verdad? Si más bien es un libro de fundamentos, ¿verdad? De principios que pueden ayudarnos a vivir nuestra vida, ¿verdad? En nuestro caminar cristiano. Dice Proverbios 14:11, la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. ¿Se da cuenta? La casa de los impíos será asolada, o sea, esa casa será desierta. Esa casa, si Dios no está en ese lugar, esa casa es una casa árida, es una casa desolada. Y dice, pero florecerá la tienda de los rectos, ¿verdad? Así es que recordando, ¿verdad? Hace un par de años alguien publicó un libro llamado Su mejor vida ahora. No sé si usted ya ha escuchado ese libro o lo ha leído, ¿verdad? Este libro, en vez de tratar de alinear a las personas, abrazar la voluntad del Señor, ¿verdad? Es decir, abrazar nuestro propósito por el cual nosotros hemos sido creados, ¿verdad? Hace todo lo contrario, ¿verdad? Cuando nos afanamos en buscar eso, ¿verdad? Eso, o más bien hacemos las cosas para nuestra gloria, para nuestro bien, para nuestra satisfacción, mirando hacia adentro y no mirando hacia arriba, es donde nosotros nos cansamos y nos agotamos, ¿verdad? Y este libro habla de tu mejor vida hoy, habla de ser exitoso, habla de que de tú ser el centro, ¿verdad? Tú eres el más importante, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, es totalmente lo contrario,
¿verdad? ¿Quién es el centro? Es Dios, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro éxito? Nuestro verdadero éxito es la santificación, ¿verdad? Y entonces, si nosotros nos enfrascamos, ¿verdad? En vivir una vida totalmente centrada en nosotros, ¿verdad? Centrada en lo que queremos, centrada en nuestro éxito, no estamos viviendo para la gloria del Señor, ¿verdad? Ese libro habla de eso, habla totalmente, es centrado en el hombre, centrado en lo que quiero hacer aquí, ahora. Y la pregunta es, ¿será que realmente nuestra vida es aquí, ahora? ¿Verdad? No sé usted, pero yo creo de que nuestra vida, nuestra mejor vida será cuando nosotros estemos cara a cara con nuestro Señor. Amén. Es el deseo que nosotros siempre debemos de tener, debemos de abrazar, estar, no aquí, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tiene un plan de vida, ¿verdad? Eso no es, está bien, tenemos como una idea, digamos, de cómo vivir esta vida. Mire cómo dice Hebreos 13:14. Ahí está, dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que dice que buscamos la porvenir, ¿verdad? Esa ciudad eterna, esa ciudad celestial, esa ciudad donde dice que ya no habrá más lágrima, no habrá más dolor. Dice Apocalipsis 22, del 3 al 5. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero, dice, estará en ella, y sus siervos le servirán. Eso va a ser lo único que nosotros haremos cuando estemos allá con nuestro Señor cara a cara. Dice, y sus siervos le servirán. ¿Se da cuenta? Y nosotros tenemos ese plan de vida, ¿verdad? Nosotros sabemos cómo podemos hacer mejor, la mejor forma quizás de hacer las cosas en esta vida, ¿verdad? Pero si eso no va alineado al plan de Dios, si eso no va conforme a la voluntad de Dios, entonces lamentablemente no seremos siervos que vivamos una vida bien vivida, ¿verdad? Al final seremos siervos, unos siervos frustrados. Sí seremos, ¿verdad? Siervos, hijos, creyentes, pero seremos frustrados, seremos cansados, agotados, de hombros caídos, ¿verdad? Si esa vida, si esos propósitos, si ese plan de vida que nosotros tenemos no va alineado a su voluntad, entonces así vamos a terminar, ¿verdad? Una vida bien vivida está alineada a la voluntad de Dios. Nuestra vida no debe estar orientada hacia adentro. Nuestra vida debe estar orientada verticalmente, y eso ya lo vimos, ¿verdad?, en otra enseñanza, ¿verdad? Porque si nuestra vida estuviera orientada hacia adentro, eso es egocentrismo. Entonces, por lo tanto, nuestra vida tiene que ser centrada verticalmente, ¿verdad? Tiene que tener una orientación vertical para que así nosotros podamos relacionarnos, y esa relación vertical que nosotros tenemos con el Señor, eso mismo va a permitir que nosotros nos relacionamos verticalmente. Porque ¿qué dice el mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero ese es el segundo mandamiento. El primero dice, amarás a Dios, ¿qué dice? Sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros no vamos al primer mandamiento, no vamos a poder cumplir el segundo mandamiento, ¿verdad? Y es por ello que nosotros debemos de tener una orientación vertical para que podamos tener una relación horizontal correctamente, ¿verdad? ¿Y por qué muchos creyentes viven tan frustrados o decaídos o insatisfechos? Y es por eso, porque su relación vertical es insuficiente, porque no estamos siendo nosotros expuestos a la palabra de Dios otra vez,
¿verdad? No estamos siendo expuestos, sino vamos a la palabra del Señor. Dice Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos, ¿verdad? Está diciendo Pablo, ¿verdad? Lo que se había escuchado de los colosenses, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo sabía cómo pedir, y si usted se da cuenta, esto va como en paralelo a la oración de Moisés. Él sabía cómo pedir, y por eso quizás sus oraciones eran exitosas, por así decirlo, ¿verdad? Porque él pedía según la voluntad del Señor, ¿verdad? Pablo sabía de que si los colosenses tenían una vida llena del conocimiento de la voluntad, ellos iban a ser unos siervos de una vida bien vivida. ¿Por qué? Porque cuando vinieran las pruebas, porque cuando viniera la tentación, ellos iban a saber cómo responder. Dice 2 de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18, perdón. Dice, antes bien, dice, o sea, antes de todas las cosas, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que nosotros necesitamos para ese diario vivir, es llenarnos del conocimiento de la voluntad del Señor, ¿verdad? Y vivir una vida para la gloria de Dios es vivir en dirección contraria a la del resto de la humanidad. Mire, es necesario que nosotros sepamos, que nosotros entendamos que cuando tomamos esa decisión radical de vivir para la gloria del Señor, vamos a estar en contra de la corriente. Vamos a ir como quien dice, nadando en contra de la corriente, ¿verdad? Dice una frase que tiene el pastor, es que los peces muertos van con la corriente, pero los peces vivos van en contra de la corriente, ¿verdad? Y entonces es de esa forma, ¿verdad? Vamos a estar en contra de la corriente, la forma de cómo nos relacionamos, la forma de cómo pensamos, totalmente diferente como al no creyente la ve, ¿verdad? Y pueda que el no creyente no nos entienda, quizás estaba escuchando acerca de esto y el pastor ponía un ejemplo y decía que el no creyente no va a entender de que quizás nosotros en medio de la aflicción, en medio de la tribulación estamos con ese gozo, ¿verdad? Que quizás en el tiempo de prueba nosotros estamos confiando en el Señor. Es algo que el creyente no va a entender, ¿verdad? O es algo que el creyente no va a entender, que nosotros pudiendo estar en otro lugar, nosotros decidimos no apartar el domingo porque es el día del Señor para venir a la casa del Señor, ¿verdad? Entonces es algo que el no creyente no va a entender. Hay cosas que el mundo no entiende, pero nosotros sí entendemos el porqué. Y ese porqué es porque vivimos para la gloria del Señor, ¿verdad? Dice Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida. Dice, ¿y para qué? Para que la tengan en abundancia, ¿verdad? Y dice después, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿verdad? Así es que vivir para la gloria de Dios es la única manera de experimentar plenitud, ¿verdad? Si nosotros no hemos rendido nuestra vida al señorío de Cristo, nosotros no vamos a vivir una vida plena. Y tocante a este versículo que dice, el ladrón no viene para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿verdad? Y cabe destacar que aquí cuando dice el ladrón no se refiere a Satanás, ¿verdad? ¿Por qué no se refiere a Satanás? Porque el contexto nos lo dice así,
Y vamos a leer el contexto. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, dice, viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que la tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando dice el ladrón se refiere a todos aquellos falsos maestros, ¿verdad? Que llegaron antes de Jesús y que llegaban quizás en el nombre de Cristo Jesús, pero aquí se refiere que el enemigo querrá venir a usurpar el lugar de Dios. ¿Y qué podría ser el enemigo? Llámese economía, llámese salud, éxito, abundancia. Y no es que esto esté mal, ¿verdad? No es malo tener buena salud, no es malo tener buen éxito, ¿verdad? Al contrario, nosotros tenemos que ser esforzados, ¿verdad? Y quizás perseguir eso, pero aquí lo que se refiere, ¿verdad? Que ningún salteador debe satisfacer como solo Cristo lo hace. O sea, ¿qué quiere decir? Que su buena salud no lo tiene que satisfacer, que su buena economía no lo tiene que satisfacer, que su éxito, ¿verdad? No lo tiene que satisfacer, sino es Cristo Jesús. Y todo eso el Señor nos los da, ¿para qué? Para que le glorifiquemos, para que nosotros a través de todo eso que Él nos da, de la salud, del éxito, de todo lo que tenemos, las bendiciones materiales, físicas quizás, quiere que nosotros lo utilicemos para la gloria de su nombre, ¿verdad? Un creyente debe saber que todo lo que le pasa, ¿verdad? Es providencia del Señor, y todo en cuanto tiene es providencia del Señor, y por lo tanto nosotros debemos de usarlo para darle gloria a su nombre, ¿verdad? Cuando usted vive para su gloria, o sea, para la gloria del Señor, haya satisfacción, puesto que estamos agradecidos con la vida que Dios nos ha otorgado, ¿verdad? Puesto que nosotros sabemos y entendemos, ¿verdad? Que todo, incluso las pruebas, incluso todo, aún así sean consecuencias de nuestras malas decisiones, proviene del Señor, ¿verdad? Todo eso Él lo orquesta y todo Él lo utiliza, ¿verdad? Lo gobierna para bien, para nosotros, ¿verdad? Dice Job 1:21. Vamos a Job 1:21. Dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Verdad? ¿Qué es lo que decía Job? Decía, no tengo nada que reprocharle a Dios, porque Jehová dio, Jehová quitó. Entonces, Job estaba pasando, ¿verdad?, por una situación difícil, una prueba muy difícil, ¿verdad? Sin embargo, él era un hombre maduro y aceptó todo lo que provenía del Señor, todo lo que el Señor había orquestado para su vida, ¿verdad? Entonces él dijo, no tengo nada que reprocharle al Señor. Y eso no es victimizarse, no, sino al contrario, él daba gloria al Señor y él se rendía ante el Señor, ¿verdad? Porque él entendía que Dios es providente, que Dios es soberano, ¿verdad? Y como lo leíamos el otro día, que Él hace como quiere, ¿verdad? Entonces, incluso en esas circunstancias, incluso en esas situaciones, el vivir para la gloria de Dios y el entender eso, nosotros vamos a estar agradecidos con el Señor. ¿Por qué? Porque vamos a entender que sus planes y sus tiempos son buenos y perfectos, ¿verdad? Y uno de los versículos que mejor define cómo se vive bien aparece en 1 Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31 dice la palabra del Señor. Sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Yo creo que ese es un versículo que ya lo hemos leído, ¿verdad?
Dice, sí, pues coméis o bebéis y hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor, ¿verdad? El contexto es que Pablo está hablando, ¿verdad? Aquí en todo este capítulo en un sentido ministerial, ¿verdad? En un sentido pastoral, pero sin embargo nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida hoy en día, ¿verdad? Pablo les dice a los corintios, hermanos, ustedes son libres en Cristo Jesús, ustedes pueden vivir plenamente, ¿verdad? En Cristo, lo único, una sola cosa que ustedes tienen que tener presente, ¿verdad? Y tienen que tomar en cuenta siempre es que ya sea que coman o beban, traer gloria al Señor, ¿verdad? Y menciona estas cosas más sencillas del diario vivir, ¿verdad? Imagínense todas las cosas. Le digo yo a mi hija siempre, hasta lavar los trastes tienes que hacerlo para la gloria de Dios, hasta ir a botar la basura hay que hacerlo para la gloria de Dios, porque hay que hacerlo correctamente, ¿verdad? ¿Dónde va? Hasta eso, todo lo que hagamos tiene que traer gloria a su nombre, reconociendo el señorío de Cristo, ¿verdad? Y ese es el llamado para nosotros ahora, a tomar ese filtro, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que nos tenemos que preguntar siempre. ¿Esto va a glorificar a Dios? Lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, lo que yo quiero hacer, ¿va a glorificar a Dios? ¿Verdad? Porque el único que puede llenar nuestro corazón y en el que podemos encontrar plenitud en lo que hacemos es hacer todo lo que glorifique a Dios. Porque los placeres de este mundo nunca van a llenar nuestro corazón. Quizás podemos disfrutarlo, ¿verdad? Un momento, pero vamos a terminar vacíos. Y vamos a terminar y vamos a seguir buscando aquello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como lo leímos en Eclesiastés, que Él ha puesto eternidad en nuestro corazón. Entonces la única plenitud que nosotros vamos a encontrar es en Cristo Jesús, y todo lo que hagamos para darle gloria a Él, entonces nosotros vamos a encontrar esa plenitud de vida, ¿verdad? Y lo que es, decía el autor, lo que no es o no puede ser para la gloria de Dios debería de ser excluido. Lo que no es o no puede ser para la gloria de Dios lo tenemos que excluir. Mire, dice Hebreos 12:1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Verdad? Esto quiere decir de que nosotros tenemos que apartarnos y abstenernos de todo lo que sea estorbo para correr esa vida cristiana, para correr esa carrera de fe. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿verdad? De igual forma, correr la carrera cristiana con una meta en mente es un concepto bíblico, ¿verdad? Nosotros como cristianos debemos entender, ¿verdad? Y aprender, porque yo lo aprendí en este estudio, ¿verdad? Que nosotros estamos llamados a tener metas, ¿verdad? Estamos llamados a tener objetivos, pero esos objetivos son los que Dios ha diseñado para nosotros, ¿verdad? A manera general, nosotros hemos sido creados para su gloria, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tiene que tener unos objetivos específicos y eso tal vez puede ser a través de los dones que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Nosotros podemos darle gloria a Dios a través de los dones y esos serán unas metas específicas que nosotros nos podemos trazar, ya sea en el trabajo, ya sea donde sea, ¿verdad? Porque yo tengo la convicción de que no existe nada secular, sino que todo, Dios está presente en todo, ¿verdad? Y por lo tanto, donde quiera que nosotros estemos, hagamos o vayamos, tenemos que traer gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, eso de trazarnos metas es algo bíblico. El apóstol Pablo usa una analogía de los atletas, si se acuerda, para referirse cómo nosotros debemos de abrazar eso de cumplir
nuestras metas, ¿verdad? Específicas según el propósito de Dios. Y vamos a ir otra vez a 1 Corintios 9, pero lo voy a leer en la de las Américas, en la Biblia de las Américas. 1 Corintios 9, 24 al 27 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por lo tanto, dice que después, ¿verdad?, de todo lo que he hablado, yo de esa manera corro. No como sin tener meta, de esa manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. O sea, lo tenía a servidumbre, lo tenía sometido a servidumbre. Dice, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo, dice, sea descalificado. ¿Verdad? Dice Pablo, corred de tal manera que ganéis. Estas palabras reflejan un sentido de urgencia, ¿verdad? Pablo dice que debemos correr la carrera y abrazar el propósito de Dios de tal manera que, ¿qué? Que lo cumplamos, ¿verdad? El creyente no comienza algo que Dios no le ha mandado, ¿verdad? O el creyente no comienza algo que Dios no ha mandado hacer, ¿verdad? O el creyente no comienza algo y lo deja a medias. Es decir, yo voy a completar esto, voy a cumplir el propósito de Dios porque Él mismo me está guiando, porque Él mismo me está guardando, porque Él mismo me sostendrá y estará conmigo, dice la Biblia, hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y me hará correr de tal manera que yo pueda ganar. ¿Pero cómo? Enfocados en Él, no enfocados en mí, no enfocados en lo horizontal, sino primero enfocado en Cristo Jesús. Así es que por lo tanto estas palabras reflejan un sentido de urgencia, ¿verdad? Pero sin embargo muchos de nosotros los cristianos no vivimos con ese sentido de urgencia. Y esto no concuerda con una vida bien vivida, ¿verdad? Nos encontramos como en un, no sé si se va a entender la palabra, como en un letargo espiritual, como en un estado de coma, por así decirlo, espiritual. Nosotros vamos a correr la carrera, dice, de tal manera que ganéis. ¿Que ganéis la salvación? No, eso no, porque nosotros estamos bien entendidos que la salvación es del Señor y que nosotros estamos seguros en Cristo Jesús, pero es nuestra responsabilidad ser intencionales a formar parte o a colaborar en ese proceso, ¿verdad? No solo tenemos que quedarnos así, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de, es como decirle, no sé si usted ha visto creyentes de que están siempre con hombros caídos y que no tienen ese gozo, ¿verdad? A pesar de todo, ¿verdad? Como que nosotros le quisiéramos decir, hermano, despierte, o sea, el Señor está con usted, ¿sí se entiende? O sea, un letargo espiritual, como que estamos dormidos espiritualmente. Miren cómo dice Romanos 13 del 11 al 12. Romanos 13 del 11 al 12 dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuando dice está cerca nuestra salvación es que está cerca pues la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Dice el 12, la noche es avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Se da cuenta? Cristo ya viene. Es como decir, dejen de perder el tiempo en cosas que no llenan nuestra vida, en cosas que no van a llenar nuestra vida espiritual, sino que corramos con gozo esa carrera. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Dice, y conociendo el tiempo, que ya es hora, dice, de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra redención.
La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Y qué dice? Desechemos las obras de las tinieblas. ¿Verdad? No podemos, el autor del libro lo menciona de esta manera, no podemos ser vagos espiritualmente. ¿Verdad? Y a mí me da mucha risa porque, ¿qué es un vago? Un vago es alguien que no hace nada, ¿verdad? O pudiéramos decirle a alguien que está quizás siempre en la calle, o no sé, o aunque no está en la calle, pero que está perdiendo su tiempo. Entonces el autor del libro así dice, no podemos ser vagos espirituales. ¿Qué es un vago espiritual? Es aquel que está conforme. Yo ya aprendí el domingo, ya escuché la prédica. El domingo ya leímos la cita, ¿verdad? De la bienvenida. Leímos un capítulo entero, ya con eso, ¿verdad? Ya en la iglesia pues no hay donde servir, así es que yo no, estoy conforme. Ese es un vago espiritual, ¿verdad? Y dice, el que compite en los juegos se abstiene de todo, dice el versículo anterior, ¿verdad? El de correr la carrera, ¿verdad? Es decir, que mientras se entrena, no solo ejercita su cuerpo, sino que también el dominio propio con tal de qué, con tal de alcanzar sus metas, ¿verdad? Alguien me decía de que cuando estos que corren, ¿verdad? Los jugadores olímpicos, ellos están, que se abstienen de toda clase de comida chatarra, digamos. Ellos no pueden comer harinas, ellos no pueden, tomar gaseosas, no sé, pero ellos se abstienen por tal de qué, de alcanzar una meta, ¿verdad? Que es ganar. Entonces Pablo por eso lo asemeja, ¿verdad? A esto. Si este jugador olímpico no creyente se abstiene de todo, ¿verdad? Por tal de conquistar un premio pasajero, ¿cuánto más nosotros los creyentes que queremos honrar a Dios con nuestra vida? ¿Verdad? Pero hoy día nosotros vivimos en una cultura hedonista, ¿verdad? Una cultura donde el dominio propio está totalmente olvidado. ¿Verdad? ¿Qué es hedonismo? Hedonismo es el placer en todos los aspectos, o sea, buscar placer en todos los aspectos, buscar placer en todo y que no tienen dominio propio, o sea, todo les causa placer. Entonces nosotros estamos hoy en día en una cultura de esa manera, donde el dominio propio es olvidado. Como yo quiero hacer esto, pues yo lo hago y punto. ¿Verdad? Y un jugador olímpico está dispuesto a sacrificar todo, a sacrificar horas de sueño, a sacrificar quizás ciertas comidas, ¿verdad? Hace todo y hace todo, mire, y eso es bien importante, hace todo sin quejarse. ¿Por qué? Porque él lo disfruta, para él no es un sacrificio. ¿Cuánto más un creyente debería abstenerse y sacrificar algunas áreas, no por un campeonato, sino por seguir corriendo la carrera de la fe? ¿Verdad? ¿Cuánto más un creyente debería sacrificarse? Por ejemplo, ¿verdad? No sé, levantarse más temprano para leer su palabra, para estar a solas con Dios. Sacrificar qué salidas, ¿verdad? No es que no estoy diciendo de que no vamos a ir a ninguna parte, ¿verdad? No, porque de tiempo en tiempo es bueno pues que nosotros salgamos, tener unas vacaciones, pero nosotros escoger otra cosa en vez de estar en la casa del Señor, en vez de estar a solas con el Señor, en vez de estar leyendo su palabra. Por ejemplo, no sé si usted tiene ya un día establecido en la reunión de mujeres, digamos. Nosotros ya ponemos un día y este día los hemos guardado porque las mujeres nos vamos a reunir, vamos a convivir, vamos a aprender de la palabra. Ese día, ¿verdad? Nosotros como mujeres vamos a estar expuestas al Señor ese día. Pero viene alguien y le dice, mira, te invito a tal lugar. ¿Verdad? A veces tenemos que aprender a decir no. Una hermana me decía, yo he aprendido a decir no.
porque a veces me trazo, no, este día voy a estudiar, voy a hacer mi estudio y lo quiero terminar, pero viene alguien, mira, vamos a tomarnos un café. No, no puedo, ¿verdad? Y eso no está mal. Entonces, por eso dice, se abstienen de cosas y hacen sacrificios, ¿verdad? Y sacrificios voluntariosos, sacrificios que no duelen, por así decirlo, sino lo hacemos con gozo, porque es para nuestro Señor. Y Pablo está insinuando esto de que los creyentes debemos estar dispuestos a abstenernos de todo lo que sea necesario, ¿verdad? En aras de la causa de Cristo. Mire cómo dice Tito 2. Tito 2, del 11 al 13. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí en este versículo encontramos un imperativo, ¿verdad? Y el imperativo es que dice renunciando, ¿verdad? Renunciando a la impiedad. ¿Y cómo? ¿Cómo nosotros vamos a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente? Ahí está la instrucción, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. De esa manera nosotros vamos a vivir una vida sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo? Otra vez, renunciando a la impiedad. ¿Se da cuenta? Esa es una buena meta para nosotros. Vivir esta vida en este siglo, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente. ¿Verdad? ¿Cómo? Renunciando a la impiedad. Renunciando a todo aquello que nos estorba. ¿Verdad? Si los atletas corren para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nosotros no vamos a recibir una corona que se desecha, que se arruina, que con el paso del tiempo, ¿verdad?, se quiebra. No, nuestra corona es la corona de la vida eterna, ¿verdad? No deberíamos nosotros estar dispuestos a hacer un mayor sacrificio si fuera necesario, ¿verdad? Por esa corona incorruptible, por la vida eterna, ¿verdad? Y todo por los méritos de Cristo, no por mis esfuerzos, ¿verdad? Hay que tener un equilibrio. Porque me parece que dice Apocalipsis que nosotros vamos a echar nuestras coronas sobre Él. ¿Por qué? Porque le pertenecen, porque Él ha sido por su gracia y su misericordia. Sin embargo, yo tengo una responsabilidad en esta vida y es cumplir el propósito del Señor, ¿verdad? Por eso Pablo y el resto de los mártires terminaron dando una vida, dando su vida, su propia vida, porque ellos entendían que la corona que habían de recibir en gloria era mayor que la corona temporal de los corredores olímpicos, ¿verdad? Ellos entendían de que su corona era incorruptible. Mire, dice 2 de Timoteo 4, del 7 al 8. Dice Pablo, ¿verdad? Ya cuando él estaba, me imagino que a punto de morir, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Se dan cuenta cuántos vamos a poder decir nosotros? He peleado la buena batalla y he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Se imagina qué hermosas palabras que pudieran salir de nuestra boca, esas últimas palabras que pudieran salir de nuestra boca? Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. ¿Verdad? Pablo corría de tal manera. Pablo corría con esa meta, ¿verdad?
Y continúa diciendo en 1 Corintios 9, en el 26, por tanto, dice, yo de esa manera corro, no como sin tener meta, de esa manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. De esta manera corro, no como sin tener meta. Pablo tenía una meta bien definida en su vida, la cual perseguía con pasión, la cual perseguía con gozo, ¿verdad? Estuvo dispuesta a someter su propio cuerpo a servidumbre. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el que lo llamaba quizás a pecado, porque el cuerpo estamos en este cuerpo de muerte, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros vamos a tener tentaciones, pero él estuvo dispuesto a someter su cuerpo a disciplina, dice, asistido obviamente por la gracia de Dios, ¿verdad? Para que los deseos del cuerpo no lo hicieran caer y terminar descalificado, ¿verdad? Y la pregunta para nosotros sería que si nosotros tenemos bien definida esa meta en nuestra vida, ¿cuál es nuestra meta? ¿Hacer tesoros en la tierra? Dice Mateo 16, del 25 al 26. Dice la palabra del Señor, Mateo 16, del 25 al 26, dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Desde el 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Verdad? Es decir, ¿de qué sirve que tengamos todas las cosas si no tenemos a Cristo? No sirve de nada. Dice Mateo, ahí mismo en Mateo 6, 19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Dice, si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. ¿Verdad? Ahora bien, necesitamos nosotros entender que Pablo, ¿verdad? Volviendo a 1 Corintios, no estaba hablando de fuerza de voluntad, ¿verdad? No estaba hablando así como que, ay, échenle ganas, ¿verdad? En su carrera de fe, hagan lo posible, ¿verdad? No está hablando de eso, sino está hablando de dominio propio, el cual es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? El dominio propio no es un don de Dios, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo claro. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, lo cual debe desarrollarse, lo cual en el proceso nosotros estamos responsabilizados, ¿verdad?, a desarrollarlo. También dice Gálatas 5:23, lo dice de esta manera en la versión de las Américas, en la Biblia de las Américas dice, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. ¿Verdad? En la Reina Valera dice templanza, me parece, ¿verdad? Pero aquí dice mansedumbre, dominio propio, con tales cosas no hay ley. Está hablando del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí hablaba de la resistencia que opera en nosotros por medio de Dios. Dice Colosenses, ya estamos contra el tiempo, dice Colosenses 1 del 10 y 11, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando, que dice, fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Verdad? Como decía Zacarías, ¿verdad? Y como lo cantamos nosotros en unas alabanzas, que no es con ejército, no es con fuerza, sino que es con el poder del Santo Espíritu de nuestro Señor.
Así es que el dominio propio, hermanos, no es un don, es un fruto del Espíritu Santo que se va desarrollando. Dice Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando nosotros nos sometemos al señorío de Cristo, nosotros vamos a poder resistir, ¿verdad?, a los deseos de la carne. Nosotros solamente estando llenos, estando saturados de la palabra del Señor es cuando nosotros vamos a poder renunciar y decir no a los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entendido el propósito por el cual hemos sido creados, ¿verdad? Si no tenemos ese sentido, como lo leíamos, de sobriedad en nuestra vida, posiblemente no vamos a terminar bien nuestra carrera. Una persona sobria, ¿verdad?, camina en obediencia. Es aquella persona que camina con sabiduría, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento se nos llama a ser sobrios, dice Primera de Tesalonicenses 5 del 6 al 8. Dice, por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos, ¿qué dice? Sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como el yelmo, ¿verdad? Una mente bien saturada de la palabra del Señor, ¿verdad? Dice Primera de Pedro 1:13. Dice, por lo tanto, ceñid nuestros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Verdad? También ahí mismo en el 5:8 dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así es que debemos ser una persona gobernada por Dios, una persona saturada de la palabra, gobernada por el Espíritu Santo, ¿verdad? No podemos correr bien si no somos sobrios, no podemos correr bien y si no perseguimos nosotros los propósitos de Dios como una meta, ¿verdad?, que tenemos. Y como ejemplo, ¿verdad? A veces la urgencia mencionaba el libro de los empresarios y las grandes compañías de hoy es alcanzar todas las metas fijadas cada año, ¿verdad? Esa es la urgencia, alcanzar la meta y punto, ¿verdad? Pero Dios no opera como los hombres. Para Dios las metas son tan importantes como el proceso que nosotros vamos a seguir para alcanzarlas. Así es que eso es muy importante. Dice Lucas 12, del 15 al 21. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate. O sea, descansa en esos bienes, porque de nada tienes que preocuparte, porque ahí tengo bienes. Dice, para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y otra vez, ¿verdad? No vamos a fatalizar el versículo que las riquezas son malas, son pecados. No, de ninguna manera. El problema es
poner el corazón en aquellas cosas como esta parábola, poner la confianza, el descanso, el regocijo, el gozo, lo que me alegra, lo que me satisface en esas cosas pasajeras. Ese es el problema. Y no ponerlo a disposición, no ponerlo para dar gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Nuestras metas necesitan un marco de referencia bíblico. No es malo tener metas, pero siempre y cuando otra vez vayan alineadas a la voluntad de Dios. Y como poner un ejemplo, ¿verdad? Como servidores que somos, ¿verdad? Del ministerio, es bueno que nosotros nos propongamos metas, ¿verdad? Seguir, por ejemplo, de alabanza, ¿verdad? Seguir capacitándose, seguir ensayando, seguir viendo de qué manera se mejora, ¿verdad? Los que están en el audio, en las cámaras, ver de qué manera, ¿verdad? Aprender más sobre el audio, sobre las cámaras, los que enseñan, ¿verdad? Buscar herramientas que nos ayuden, ¿verdad? A embozar una enseñanza cristocéntrica, no sé, leer libros. Entonces, estas son unas buenas metas, unas metas bíblicas para nosotros, ¿verdad? Pero todo ello debe hacerse para que mi servicio sea hallado fiel y sea hallado agradable al Señor, ¿verdad? Algunos líderes también trazaron metas, ¿verdad? Algunos líderes cristianos trazaron metas para sus vidas o sus ministerios que tal vez hasta venían de Dios, pero luego las persiguieron de una forma pecaminosa. O sea, ofrecieron fuego extraño y como resultado se han quedado a mitad de camino al tropezar y caer. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque lo que Dios comienza, dice la palabra, Él lo termina. Dice Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, el que comienza la obra, Él la va a terminar. El Señor nunca ha comenzado algo que no haya terminado. Dios comenzó algo con Pablo y lo terminó, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo? He peleado la buena batalla, he guardado la fe. De esa manera terminó Pablo. Por lo tanto, Dios que comenzó la obra en él, la terminó, ¿verdad? Así es que todo proyecto humano que se queda a mitad de camino, quizás es porque Dios no lo inició, ¿verdad? Si Dios tiene, ¿verdad? Como ya estuvimos estudiando lo de Moisés, la vida de Moisés, si Dios tiene que remover a un Moisés para continuar hacia la tierra prometida, ¿verdad? Con un Josué lo hará, ¿verdad? Como lo vimos, ¿se acuerda? Que lo hicimos, ¿verdad? La meta era la tierra prometida, pero Moisés lastimosamente no entró, pero se proveyó de un Josué, ¿verdad? Dios no inicia algo que no se propone a terminar, ¿verdad? Pueda que nosotros paremos los proyectos, ¿verdad? Los paremos a mitad de camino porque nos desanimamos, porque nos cansamos, pero a Dios no le sucede así, ¿verdad? Así es que ya para ir terminando, Dios nunca ha concebido un propósito en su mente que no se llevará a cabo en el universo. Y ese propósito, ¿verdad? Vemos un propósito en la Biblia de que se cumplió, dice Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento ¿del qué? Del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso era el propósito, era algo que Dios había establecido antes de la fundación del mundo. Ese era el plan eterno que Dios había establecido antes que cualquier cosa fuera y se llevó a cabo, ¿verdad? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿verdad? Los fracasos son humanos, no son divinos, ¿verdad? Y lo que para Satanás era un fracaso cuando observó a Jesús colgado en la cruz, a Jesús colgado en el madero muriendo,
Para Jesús era el principio de su victoria. ¿Verdad? Satanás pensó que quizás había ganado. ¿Por qué? Porque Satanás no es omnisciente, él no puede leer la mente, ¿verdad? Él solo sabía lo que veía y él vio un fracaso en la cruz, porque él no sabía el plan eterno que el Señor tenía, ¿verdad? Y eso estaba sucediendo. Satanás no veía lo que en verdad estaba sucediendo, ¿verdad? Solo sabía lo que observaba. Y él usa, ¿verdad? Muchas veces esas artimañas, usa esas situaciones, pero él no es omnisciente, él no puede leer nuestra mente, ¿verdad? En la cruz Cristo no lucía muy bien, pero sí completó esa meta divina. Y esto es algo tan impresionante. La cruz era el principio de la victoria, porque al tercer día ese cordero se levantaría, y eso era lo que Satanás no sabía, que al tercer día ese cordero inmolado, ese cordero que fue martirizado, ese cordero al tercer día se iba a levantar como ese león de la tribu de Judá, y eso Satanás no lo sabía, ¿verdad? Y él se levantó resplandeciente y victorioso. Y no se veía bien en la cruz. Jesús no se veía bien, pero sí completó la meta divina. Y nosotros muchas veces así va a pasar. Nosotros quizás no nos vamos a ver bien en nuestras tribulaciones, y quizás el mundo nos va a decir, no, ¿dónde está tu Dios? Como dice el Salmo. Pero nosotros sabemos que la victoria está por venir, que la gloria venidera es mejor que esta de este mundo, ¿verdad? Dice Juan 17:4. No sé si lo tenemos, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dices que hiciese, le dice el Señor Jesús, yo te he glorificado en la tierra. Cristo acabó la obra, acabó esa meta divina por la cual el Padre lo había enviado. Y dice Colosenses 2:13-15, y esa era la meta. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con él, que dice, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, que dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo no se veía bien, él no se veía bien, sin embargo dice, él triunfó sobre ellos en la cruz. Mi situación legal ya no es condenatoria, mi situación legal ya es absuelta, ya es de libertad. ¿Por qué? Porque ahí dice, la Escritura dice, de que la carta de decretos que estaba en mi contra, que era contraria a mí, fue clavada en la cruz, y esa era una meta divina que el Señor se tenía, ¿verdad? Nosotros no nos vamos a ver bien en este peregrinaje quizás, pero nosotros hemos triunfado en Cristo Jesús. Amén. Así es que mi meta principal, mi meta primordial, nuestra meta es vivir para la gloria de Dios, ¿verdad? Y como consecuencia, toda nuestra vida va a glorificar a Dios, aunque no se vea bien, pero esa es nuestra meta primordial. Amén. Vamos a orar, póngase de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos consuelas, Señor. Sabemos de que la gloria de este mundo, Señor, no es nuestra gloria. Sabemos que la gloria venidera, como lo dice tu palabra, es mejor. Y quizás en este tiempo, Señor, nosotros estemos atribulados, nosotros estemos con ese dolor, con nuestra enfermedad, Señor. Pero ayúdanos a glorificarte en cualquiera que sea nuestra situación. En el nombre de Cristo, Señor, yo te ruego que tú nos infundas, Señor, ese deseo de vivir sobria, justa y piadosamente, como lo manda tu palabra, Señor. Y que nosotros podamos renunciar a esa vida de impiedad, a esos deseos carnales, a esa
comodidad de nuestra carne, que nosotros nos levantemos, que nosotros despertemos, Señor, porque es aquí el ahora sí, que nosotros podamos servirte, que nosotros podamos doblar rodillas, que nosotros podamos levantar nuestras manos en reverencia a ti, Señor. Ayúdanos a vivir de tal manera, Padre, que te glorifiquemos en todo lo que hacemos. Que como dice tu palabra, ya sea que bebamos y que comamos, que lo hagamos para tu gloria, Señor. Ese es nuestro deseo. Esa es, Señor, nuestra meta. Ayúdanos, Señor, a vivir, a correr de tal manera, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Yo te ruego que tú nos lleves con bien hacia nuestro hogar, Señor, que nos libres de todo mal, Padre mío. Te ruego por aquellos hermanos, Señor, que no pudieron venir, que seas tú con ellos, Señor. También te pedimos por el servicio del domingo, Señor, que desde ya prepares nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y que nosotros vengamos expectantes a oír tu palabra. Que nosotros vengamos de esa manera, Señor, glorificándote, Señor. Que nosotros podamos venir deseosos y gozosos de escuchar tu palabra, Padre mío. Te ruego que utilices a nuestro pastor, Señor, como ese canal de bendición para proclamar tu palabra, Señor, si tú así lo quieres, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.